diversificación de la oferta. Eh, entonces son medidas a corto plazo, o sea, de contingencia, que tenían que ver con la construcción, por ejemplo, de tanques de almacenamiento de contingencia, captación descentralizada de aguas lluvias en barrios, por ejemplo, conjuntos. Hablamos también de colegios, uso de agua no potable para riego, aseo y descargas sanitarias. Y pues todo esto lo hacíamos, pues pensábamos que tenía que participar la ciudadanía y tener políticas públicas para la gestión sostenible del agua. En cuanto a la disminución de la demanda, dividíamos un poco entre el sector industrial y empresarial y sector domiciliario, la zona rural. Y en cuanto al sector industrial y empresarial, hablábamos de incentivos para reducir el consumo, una mesa, proponíamos una mesa interinstitucional para monitoreo y seguimiento. En cuanto al sector domiciliario, proponíamos una identificación de actividades de mayor consumo en hogares, cosa que estamos suponiendo un montón de cosas en los hogares, pero no hay estudios detallados al respecto. Hablamos de programas de subsidios o financiamiento para tecnologías de ahorro de agua y hablábamos de posibles ajustes en medidas de racionamiento. Esto fue el año pasado, entonces hablábamos de que tal vez cada 9 días, por ejemplo, un sector, etcétera, no era suficiente. En cuanto a la zona rural, hablábamos de fomentar el riego eficiente en campos deportivos, en parques y zonas de recreación, por ejemplo. Y todo esto decíamos que tenía que estar eh, coherente con unas campañas de comunicación y educación, porque notamos que esas campañas como de sensibilización se las hemos dejado un poco a la prensa, un poco a la comunicación masiva, ¿cierto? Y que no había realmente unas campañas muy serias de comunicación y educación que sensibilizaran sobre el uso eficiente del agua y transformación de los hábitos. Esas eran las recomendaciones para el corto plazo. Para el mediano y largo plazo, hablábamos de lo mismo, lo dividíamos entre oferta y demanda. Entonces, eh, de, proponíamos evaluar la explotación del acuífero de la sabana de Bogotá, por ejemplo. Hablábamos de revisión de proyectos como el embalse de la playa y la ampliación del sistema Sumapaz. Hablábamos de reutilización del agua residual mediante recarga de acuíferos y infraestructura verde-azul, como los SUDs o las soluciones basadas en la naturaleza, pavimentos permeables, drenajes sostenibles, etc. Cosas que requerían un poco más de tiempo para ponerlas en marcha. Y en cuanto a la demanda, también lo dividimos en sector industrial empresarial y más institucional como tal. Entonces, en cuanto al sector industrial empresarial, hablamos de un diagnóstico para recirculación y reuso del agua, hablamos de incentivos y deducciones tributarias para implementación de tecnologías sostenibles y de planes de contingencia para industrias con alto consumo de agua. Hablábamos de colegios y espacios públicos en cuanto a una infraestructura para captación y tratamiento de aguas lluvias y un cambio de sistemas de riego de alto consumo. Entonces eran las recomendaciones que, como les decía, las hicimos un grupo de profesores, investigadores, en el marco pues, del Instituto Javeriano del Agua, muy, yo diría, al comienzo del racionamiento el año pasado. Eh, y en conclusiones decíamos que, pues, que la crisis de desabastecimiento es un problema multidimensional que requiere soluciones integrales, entre otras por eso este foro, ¿cierto? Es necesario la colaboración entre el gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad. La acción inmediata es clave para garantizar la seguridad hídrica de Bogotá en el futuro. Hablábamos también que implementar una apuesta de educación a gestión y uso adecuado del agua para toda la población era necesario para tener un consumo responsable del agua, más allá de la crisis, o sea, no podemos esperar una crisis para poder empezar a actuar, y que el cambio climático representaba una amenaza inminente para la oferta del recurso hídrico. Eh, Hablábamos pues que es fundamental adoptar no solo medidas a corto plazo, digamos, para mitigar la crisis, sino también de mediano y largo plazo para garantizar la sostenibilidad del abastecimiento.
Entonces, esto fue una pequeña introducción de por qué estamos acá, ¿cierto? Para dar paso con este contexto a allá el diálogo entre los panelistas. Entonces, tenemos acá unos panelistas, pues tenemos el privilegio de recibirlos, que son Dora Moncada, si quieres, adelante Dora, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la ANDI, con quien tenemos un convenio en este momento. Entonces, representando un poco la parte industrial y empresarial, ¿cierto? Tenemos a Fabián Caicedo, subdirector del Recurso Hídrico y Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente. Entonces, bienvenido, Fabián, nuevamente a tu casa. Eh, Tenemos a Daniel Castillo, que es el decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, por supuesto representando la academia. Diego Montero, gerente corporativo del Sistema Maestro del Acueducto. Muchas gracias, Diego, por aceptar esta invitación para que conversemos. Buenos días. Tenemos a William Clavijo, que es asesor experto de la empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá. Y finalmente, a Felipe Mariño, director de Como Bogotá, ¿Cómo vamos? Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Y bueno, si quieren, pues bueno, pues como les decía, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Empecemos con algo como de diagnóstico y de los principios actuales del agua potable en Bogotá. Y quisiera preguntarle a Diego Montero sobre esos principios. ¿Qué principios técnicos, institucionales, financieros sustentan hoy la gestión del agua en Bogotá? Eh, si considera que estos siguen siendo pertinentes o deben ser repensados a la luz de los desafíos actuales. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y claro que sí, quisiera hacer un contexto de un poco cómo funciona el abastecimiento en Bogotá y cuáles son los principios que rigen ese sistema de abastecimiento. Como lo mostró Andrés en las diapositivas, Bogotá tiene tres sistemas de abastecimiento principales: Tibitoc en el norte, Chingaza en el oriente y el sistema Dorado en el sur. Digamos que, ¿qué principios rigen ese sistema de abastecimiento? Que sean complementarios. O sea, cada uno de los tres, digamos que hay algunos más pequeños, pero cada uno de los tres complementa al otro, porque ninguno de los tres es lo suficientemente capaz de soportar toda la demanda que tiene Bogotá. Otro principio importante es que están interconectados, o sea que uno puede suplir la demanda de otro. Ese principio es clave y ha sido clave en estos días y desde que tenemos la restricción para poder soportar la demanda. Otro, otro principio importantísimo: las las cuencas y los regímenes hidrológicos son diferentes. Entonces el sistema Chingaza tiene el régimen de la Orinoquía y la Amazonía, mientras que los sistemas Dorado y Tibitoc tienen el régimen de andino. ¿Eso qué permite? Que en algunos momentos de sequía puedan ser complementarios y puedan, digamos, transferir digamos que su oferta a alguna parte de la ciudad. Obviamente, y hablando de principios, los principios básicos: lograr cobertura del 100%, como la tiene Bogotá en este momento. Digamos que todos los barrios legalizados tienen agua potable.
Eh, Principios de calidad. El agua de Bogotá es una de las aguas más puras del mundo, potable, bebible. Entonces, y además tenemos unos principios de continuidad. Eh, Independientemente de algunos daños, Bogotá y los bogotanos y los 11 municipios que atendemos tienen agua el 99% del tiempo. Entonces, digamos que bajo esos principios es que funciona el suministro de la empresa de Acueducto de Bogotá. ¿Hay oportunidades de mejora? Claro que sí. Digamos que la restricción pues, nos trae a buscar nuevas cosas, pero la empresa ha sido una empresa estable, el suministro ha sido un suministro estable y se ha llevado a lo largo de los años y ha crecido de una manera adecuada. Muchas gracias, Diego. Yo le preguntaría a William Clavijo, que además estuvo en la CRA, ¿cierto? Fue subdirector de la CRA y es asesor de la gerencia de servicio al cliente del acueducto, sobre si habría que repensar o no repensar, sino refinar algunos de esos principios o, eh, o incluir otros eventualmente. Muy buenos días para todos. Efectivamente, los paradigmas convencionales de la ingeniería de recursos hídricos han cambiado y han migrado a repensar inclusive los modelos de negocio de los acueductos. Yo definiría tres elementos fundamentales. El primero, inclusive yendo muy atrás, em, sobre la teoría microeconómica del mercado del agua. La teoría del valor del agua como bien común, que inclusive lo está promoviendo el gobierno nacional, que hace que se vea inclusive no como un negocio, sino como un derecho fundamental. Esto tiene implicaciones, obviamente jurídicas, pero las implicaciones más complejas son las implicaciones de sostenibilidad financiera de los prestadores. Ese es un primer elemento, porque adicionalmente es un servicio público esencial y también es un producto, y como producto se rige por las relaciones de oferta y demanda en el sentido de un mercado. Y esas tres dimensiones del agua hacen, en últimas, repensar cómo lo vamos a, cómo eso va a migrar y va a caer en cómo los prestadores deben repensar su esquema de prestación del servicio. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que también ha cambiado en el paradigma convencional de la ingeniería es que se piensa sobre demanda y se concluye con oferta. Tamaño de demanda determina tamaño de oferta y esa interacción entre esos dos elementos determina una estructura tarifaria y una sostenibilidad financiera. Esto es lo que concierne al prestador, que es un agente muy importante dentro de la gobernanza del agua. Lo que cambia ahora es que en esa interacción demanda-oferta nunca se había pensado, o hasta ahora se está visualizando, y lo ha hecho el Acueducto de Bogotá y lo ha demostrado el Acueducto de Bogotá, es que el tamaño de la infraestructura, o sea, en ese esquema de pensamiento, demanda-oferta, el tamaño de la infraestructura determina dos cosas sobre la gestión de la demanda. Eso no se había pensado así en la ingeniería convencional. El tamaño de la infraestructura genera dos cosas. Primero, atrae más demanda, y esto lo vemos y en el acueducto de Bogotá, en la medida en que extendemos las redes y las legalizamos, más gente, más usuarios se pegan a las redes. Hay atracción de la demanda. Ese es un primer efecto. Un segundo efecto es que con la misma infraestructura se puede hacer gestión de la demanda. Y eso lo ha demostrado el acueducto de Bogotá. En 1997, cuando hubo la crisis de los túneles de Chingaza y hubo ese primer esquema de razonamiento en la alcaldía de Mocús, lo que se estaba determinando era un aumento de la demanda. Estábamos llegando, creo que alrededor de 21 metros cúbicos por segundo para esa época. Con el derrumbe de los túneles,
y un primer ensayo de razonamiento que se dio en ese momento que coincidía con la terminación del programa Bogotá 4 y con la sectorización que hoy mantiene a Bogotá, lo que se logró determinar es que en ese momento la gente aprendió a consumir menos agua y pasamos de los números que determina el RAS de 150 hasta 200 litros por habitante día a un valor hoy que está en 88 litros por habitante día sin razonamiento. Con razonamiento los consumos pueden estar bajando entre un 17 hasta un 30%. Eso se está viendo en la facturación. Entonces, el elemento de interacción oferta-demanda tiene unas implicaciones muy importantes para los prestadores. La infraestructura se debe ver como un elemento de gestión de la demanda. Y en ese sentido, las capacidades tanto de abastecimiento como de distribución son elementos de disminución no solo de la capacidad misma, sino de gestión de la capacidad de suministro y de la demanda misma. Eso es otro paradigma. Y hay un tercer elemento después de los comentados, y es la gestión del riesgo. Normalmente los prestadores, digamos, han seguido sus planes maestros bajo el paradigma de demanda, oferta, se traslada eso a unos esquemas de POIR y eso es lo que se le cobra al usuario. Sin embargo, bajo el esquema de gestión del riesgo, uno podría repensar totalmente el esquema de negocio. Y uno debe visualizar que uno mantiene un negocio en el que hay desviaciones de la oferta y la demanda que deben ser compensadas vía tarifa. Y se debe pensar en que hay nuevos esquemas de negocio detrás de ese concepto. Voy a explicarlo de la siguiente manera. En la actualidad, lo que esperan los prestadores es que la facturación en el tiempo aumente. Aumente. Esa es, digamos, es la visión que tiene un prestador. Su facturación debe aumentar, como cualquier otro negocio. Y aumenta porque la demanda aumenta. Porque si se piensa microeconómicamente, pues es un derecho fundamental, es un servicio esencial. Y en ese orden de ideas, pues si crece la población, crece la demanda por agua, crece tanto en lo residencial como en lo no residencial. Entonces, en esa medida, el prestador está visualizando y todos los planes maestros están pensados así. Crece la demanda y en la medida en que hay unos niveles de cercanía entre la demanda y la oferta, yo aumento la oferta para proyectarla unos 20 años o 30 años más. Esa es la forma, digamos, ortogonal o ortodoxa de pensar. Lo que debe cambiar es pensarse unos prestadores que no vean solo un negocio de prestación del servicio o de entrega de un producto, sino la prestación de un servicio ambiental. Y en ese orden de ideas, no solamente es la captación, el abastecimiento, la producción, el almacenamiento de la cantidad de agua y la distribución a través de sus redes matrices y redes menores y todo el engranaje y la logística para realizarlo desde el punto de vista de operación y mantenimiento, sino que hay que visualizar en qué momento yo debo primero restringir la demanda y adicionalmente ver si efectivamente con esa restricción de la demanda mis ingresos proyectados se pueden disminuir, como lo que puede estar ocurriendo con el acueducto, y yo tengo que compensar esos ingresos con la visualización de unos nuevos negocios. Y esos nuevos negocios o servicios pueden estar relacionados con concesiones sobre el uso del agua de los canales abiertos, por ejemplo, para aprovechamiento del agua que es pública de agua lluvia, porque el agua privada, pues ya el usuario la está utilizando. Ampliar su esquema de servicios a asesorar al privado, a las nuevas urbanizaciones que tienen, si de SUTs,
en cómo usarlos y en cómo hacerles mantenimiento para que el aprovechamiento privado sea mucho mejor para el privado. Y en visualizar nuevos esquemas en economía circular como es el reuso y es los subproductos de las plantas de tratamiento. Y ese es un tema importante. En los datos que se han analizado, el costo de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, si no se visualiza como un negocio, no da cierre financiero. Y ese no cierre financiero va a costa de la tarifa del usuario y las tarifas aumentan y van a seguir aumentando. Eso se debe al costo en últimas de la energía de tratamiento de los activados, que requiere un consumo muy importante en en el tema de la oxigenación. Ese costo de energía hace que la planta de tratamiento, si no es vista como un negocio, no dé cierre y eso va a costa de las tarifas. Ese tema lo que lleva es a repensar las plantas de tratamiento en el país y eso estuvo pensado en el Plan Nacional de Desarrollo. Las PETAR se deben volver un foco de interés especial de la política pública, pero hay que hacer viables varios incentivos y varios elementos de política pública para que se genere un mercado de los subproductos de las plantas de tratamiento. Varios de los subproductos son el biogás, los lodos y efectivamente el agua misma. Y el agua misma hay que hacer una recirculación con toda una plataforma y una plataforma institucional de normas que permitan definir cómo se debe hacer ese reuso de agua. En este momento hay carencias importantes a nivel del RAS sobre cómo hacer el reuso. Sin embargo, en el 2021 el Ministerio sacó el decreto 1256 que genera algunos lineamientos sobre el reuso. Sin embargo, se necesitan muchos más elementos para llegar a ese nivel. Al respecto del reuso hay muchas críticas, eh, pero es un elemento que hay que abordar para generar ese elemento que les comentaba hace un momento de la infraestructura como regulador de la demanda. Esa regulación de la demanda va a permitir que, aunque por la naturaleza misma, aló, aló, que aunque la naturaleza misma de la microeconomía del agua nos vaya diciendo que tenemos que seguir creciendo y generando un cierto estrés hídrico a las tres cuencas del sistema de Bogotá, podamos aplazarlo de manera importante y compensar de manera importante los consumos, sobre todo los industriales, a través del reuso del agua como un nuevo ingreso de economía circular de los prestadores y poder así preservar la estabilidad tanto financiera como ambiental de los agentes, de los prestadores en el país. Súper, muchísimas gracias. O sea que no estábamos tan equivocados nosotros en nuestro artículo. Eh, con respecto a eso último. Vamos hacia algo que se pregunta a la población y son las causas estructurales y coyunturales de la crisis. Me gustaría preguntarle a Fabián Caicedo cuáles han sido los factores estructurales y coyunturales que han llevado al desabastecimiento y posterior racionamiento en Bogotá. Y cómo ha impactado esta crisis la equidad en el acceso al agua. Bueno, gracias, buenos días por la invitación, doctor Andrés. Como lo decía, estar en casa siempre es satisfactorio. Antes de contestar esa pregunta, quisiera complementar un poco la anterior, si me lo permite. Hablar de gestión del agua, pues depende a quien se le pregunte, ¿cierto? Digamos que mis dos antecesores lo hablaron desde su visión como empresa de acueducto alcantarillado, es decir, como una empresa de servicios públicos, pero si usted se lo pregunta a una autoridad ambiental, le contestará diferente. Si se lo pregunta a alguien de a pie, se lo contestará diferente. Yo creo que la gestión del agua en su todo, en su completitud, como un tema holístico,
debería ir más allá de lo que se planteó de hecho desde la investigación inicial. Es decir, hablar de oferta-demanda quizá nos devuelve como unos 20 o 30 años antes, y nos aleja un poco de lo que es la gestión integrada del agua, porque es que hablar de recurso hídrico hoy también se convierte en otra talanquera para ponernos de acuerdo. Creo que siempre va a haber la discusión de cómo cuidar el recurso, cómo cuidar el agua. Los dos colegas hablaban de un modelo de negocio y por supuesto desde su ámbito está bien concebido, pero cuando a los que gestionan a los que hacen la política pública o a los que la implementan, pues los ponen otros aprietos. Entonces aquí es donde viene el tema de el enfoque. Yo siempre decía cuando estaba en el ministerio, si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y si estamos cambiando de enfoque todo el tiempo, pues creo que también nos ponen dificultades. Yo creo que hablar de la gestión integrada del agua como un todo nos aplica desde lo nacional hasta las juntas de acción comunal o aquellos eh, acueductos veredales que tuve la oportunidad también de conocer hace poco y tener ese contraste desde las grandes empresas hasta los pequeños. Entonces creo que allí está la diferencia, en poder saber cuál es el enfoque, de no perder el enfoque como país. Creo que hablar de una gestión integral es acertado y no solamente lo hacemos en Colombia, sino en diversos países latinoamericanos y seguramente europeos también. Eh, si bien en 2010 adoptamos el enfoque bajo política pública, siempre han llegado otros enfoques, pero creo que no nos deben distraer del propósito. El propósito es hablar de una calidad, de una oferta, de una demanda equitativa, de poder llegar a las instituciones para que lo hagan, es decir, llegarles con ese fortalecimiento institucional, hablar de riesgos, pero hay que diferenciar qué tipo de riesgos. Y el tema de los riesgos climáticos hoy nos ponen en una incertidumbre total. Y gestionar algo con incertidumbre, yo creo que es el peor de los mundos. Porque si hablamos de hacer esas proyecciones a futuro, de una oferta adecuada para una proyección de población X, sin tener en cuenta las variaciones climáticas, nos ponen una incertidumbre a todos, compleja. Y eso seguramente que no va a cerrar ningún tipo de modelo de negocios. Entonces aquí la invitación, y aquí sí, digamos que lo empalmo con la pregunta, es poder no planear estratégicamente. Ya creo que ese es otro término que desde la academia lo han reevaluado y es, si bien la planeación estratégica la hacemos a 20, 30, hasta el 2050, creo que hay planes desde el sector agua potable con el PEMAR, si queremos hablar de calidad, hay que involucrarle un tema de adaptabilidad. Entonces, hoy, a la pregunta, ¿qué nos trae a estas dificultades? Quizás ser reactivos, sí, pero tampoco hay que ver con el retrovisor siempre. Entonces, ¿qué sucedió antes? ¿Por qué no se construyó X sistema? ¿Por qué no se complementó el sistema Chingaza? Que un profe de aquí que quiero mucho dice San Biesner, ¿no? Yo creo que fue un cabezazo hacer eso. Que hoy empecemos a debatirlo, pero en su momento estuvo bien y estuvo planteado para satisfacer las necesidades de una población creciente. Hoy seguramente nos pone en otro escenario, por eso yo hablo de una planeación adaptativa, que nos permita jugar un juego de roles en una cuenca, si quiere verse así como una unidad de análisis, pero creo que de hecho va más allá de la cuenca. Hay factores externos o exógenos que siempre nos van a variar, a modificar la ecuación que tengamos. Entonces creo que la dificultad que hoy nos llevó a este razonamiento obviamente es un déficit de lluvias. Seguramente la operatividad en la empresa de acueducto va hasta cierto punto cuando se da cuenta de que ya no puede suministrarle en oportunidad, que es otro principio que hablaba Diego, en oportunidad o constantemente a la población. Entonces aparece una variable fuerte, ¿cierto? Que es la disponibilidad en el marco del ciclo hidrológico.
Si eso no se entiende en esa planificación adaptativa de que, bueno, tenemos estos sistemas, sistema Chingaza, que como lo mostrabas en la diapositiva, hoy estaba proveyendo un 71%. Yo creo que esa ecuación también va a cambiar con la entrada en operación perdón, en la ampliación de TVTOC para no ser Chingaza dependientes, como dice el acueducto generalmente. Entonces, creo que esta crisis de racionamiento, que es una medida paliativa, que es una medida temporal, creo que también nos llevó desde las casas, desde mi casa. Yo creo que yo ya bajé, en mi casa somos 4 personas, 5 con quien nos colabora. Bajamos de 22 metros cúbicos bimensual, ¿cierto? A 16. Entonces creo que eso también nos ha permitido, aparte del racionamiento, porque creo que no todos los conjuntos residenciales de Bogotá sucede. Uno habla con algunos, dice, no, pues aquí yo no siento racionamiento por un montón de temas, que las bombas, que las tuberías, que este edificio es de tal época. Pero creo que esto es debido a eso, a que hace falta variables exógenas en la ecuación. Y también nos debería permitir, como lo mencionabas tú, esto es un problema multidimensional donde desde la oferta, desde esos trasvases que se hacen dependiendo del sistema que hablemos, pues tenemos que hablarnos entre todos, no solamente desde la Secretaría, desde la empresa de acueducto, desde la gobernación. No, tenemos que hablarnos como región y sentarnos en una mesa y hablar con los empresarios, hablar con los acueductos veredales, que realmente son donde se cuida, donde digamos, se regula el agua. Y termino con esto. Yo creo que hablando de incertidumbres, yo siempre he catalogado la unidad de análisis como la cuenca. Digamos que así está en la política, pero sabemos que tenemos que evolucionar un poco. Y hay un tema muy importante y es el régimen. Cuando usted le habla de régimen a alguien en la calle, pues, ¿qué será régimen? ¿Será régimen militar? ¿Será régimen político? No, es el régimen de lluvias que permiten, ¿cierto?, una regulación en ese territorio dependiendo de la época del año. Ese régimen cambió. Si se dieron cuenta, febrero fue un mes bastante lluvioso aquí. Y estos días de marzo llovió y este fin de semana fue un fin de semana relativamente no seco, pero sí bajo en precipitaciones. Entonces creo que el régimen está variando y tenemos que adaptarnos a eso. Entonces mi llamado es a que podamos tener, si bien gestionar con incertidumbre es complejo, podemos empezar a reducir esa incertidumbre si nos ponemos de acuerdo en diversos temas. Sí, ok. Muchísimas gracias, Fabián. Felipe, el racionamiento ya casi cumple un año. ¿Se vislumbra una salida y qué perspectivas hay desde el análisis ciudadano? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pues desde Bogotá, como vamos, hemos venido desde el año pasado incorporándonos un poco más a esta conversación que habla mucho pues de lo que está pasando y es solamente como en momentos de crisis es que eh, digamos que empieza a verse la necesidad de involucrarse en este tipo de conversaciones que son de largo aliento y que son tan estructurales para la ciudad. Entonces, pues, ¿cuál es el panorama o el contexto en el que estamos hoy desde el punto de vista ciudadano? Porque digamos que lo que hemos venido conversando acá lo hemos visto muy desde el punto de vista técnico y también pues de servicios públicos, pero entonces, ¿cómo nos estamos sintiendo en términos generales la ciudadanía? Entonces, tenemos diferentes como fuentes de información para medir. Estamos ante un contexto, por ejemplo, en el que la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá, ¿cómo vamos?, ha empezado a ver cómo los niveles de satisfacción disminuyen. En 2024 los niveles de satisfacción con respecto a la calidad del agua están alrededor del 20% y vienen disminuyendo paulatinamente. Digamos que las disminuciones que vienen año a año son estadísticamente significativas, porque esta es una pregunta que se le hace a toda la base de nuestra encuesta de percepción ciudadana, que es importante decirlo, pues que es estadísticamente significativa y los resultados se pueden extrapolar a lo que pasa en la ciudad. También vemos con preocupación que incluso antes de 2024, que es cuando sentimos con mayor rigor es el tema pues, de discusión acá, vemos que la satisfacción con el servicio de agua
pasa del 84% de las personas se sentían satisfechas en 2019 con el servicio de agua al 57% en 2024. Es una tendencia que sigue disminuyendo y ahí empezamos a ver cómo la ciudadanía también empieza a dar como o a evidenciar esos resultados en donde hay más expectativas o las expectativas tienen digamos que no están alineadas con lo que estamos sintiendo hoy, antes incluso de que tengamos la pandemia. Ahora, también recientemente la Secretaría de Cultura hizo una encuesta alrededor pues, de las restricciones que estamos teniendo con el agua y vemos que solamente el 31% de las personas considera que las restricciones están siendo efectivas. Si sumamos, por ejemplo, los que están poco efectivos y nada las personas que consideran que estas restricciones son poco efectivas o nada efectivas, estamos alrededor del 70%. Entonces, lo que estamos viendo acá es un contexto en el que cada vez es más costoso políticamente mantener las restricciones y esto está alineado con un contexto en que la restricción ya empezó a ser como un paisaje y es que cuando empezaron las restricciones los niveles de consumo empezaron a bajar. O sea, hay una meta de 15 metros cúbicos por segundo. Nunca estuvimos cerca de cumplirla, pero pasamos de más de 17 alrededor de 17 metros cúbicos en términos de consumo. Hoy, o digamos que más recientemente, o cuando ya digamos que estamos acostumbrados básicamente a esta normalidad, pues como que empezamos a soltar nosotros la ciudadanía y empezamos a volver a consumir. Casi que a niveles antes de que empezara como el tema de las restricciones. Y esto también se explica porque incluso la propiedad horizontal, que es como buena parte de donde la gente vive acá en Bogotá, pues también empezó a soltar. Particularmente, digamos que en mi edificio antes no había agua y ahora hay agua hasta cuando se acabe. Y entonces como que, ¿sí me entiende? O sea, y hay veces que dura todo el día. Hoy tengo restricción en mi casa y voy a llegar ahorita en la noche a la casa a ver si hay y por lo más probable es que haya. Entonces como que ya empezamos a soltar todos y eso es como el mensaje que nosotros queremos dar desde Bogotá, cómo vamos. Y es lo que estamos trabajando con ustedes justamente y es acá y entendiendo lo que ustedes produjeron en el estudio, sobre todo relacionado con los incentivos que hay que crear, porque pues esto, cambiar digamos que la forma en que nosotros actuamos es muy difícil y normalmente somos como muy, no sé si racionales o irracionales, pero los incentivos funcionan. Lo clave de esto a mediano, en todos los plazos, a corto, mediano y largo plazo, es verlo desde el punto de la corresponsabilidad y cómo nosotros como ciudadanos estamos contribuyendo, porque lo que yo siento, y esto es lo que nos dicen las cifras, es que nosotros desde nuestra cotidianidad no estamos conectados o no estamos tan conectados con esto de la crisis, lo vemos es como nos están restringiendo. Tal día no voy a tener agua, pero no estoy involucrado básicamente con la solución desde este punto de la corresponsabilidad. Y puede que, digamos, que la gestión mejore, se reduzcan los riesgos. La incertidumbre siempre va a existir, o sea, digamos que la gestión justamente se hace en un escenario en donde la incertidumbre siempre va a ser constante o pues puede que haya más o menos, pero al final las decisiones de política pública se toman con información imperfecta, imprecisa e incompleta. Eh, y lo que sí no puede cambiar, y esto es como una visión de pronto un poco más, si se puede, si se me lo permite decir, como estoica, y es desde el punto de vista personal, nosotros cómo estamos contribuyendo y qué sí está dentro de nuestro control. Y ahí es donde yo siento que ha habido esfuerzos comunicacionales por parte de la alcaldía y que esto no necesariamente tiene que ser de una génesis del gobierno de turno que tuvo que enfrentar esta crisis, sino que esto tiene que trascender y es cómo nosotros nos estamos relacionando con el agua y qué tanto estamos entendiendo de los cambios que estamos viendo en términos generales. Cuéntanos un poquito si se ha discutido algo en el Consejo de Bogotá, sobre todo digamos, el manejo institucional relacionado con el agua. Definitivamente, digamos, nosotros le hacemos también monitoreo a través de consejo, cómo vamos al consejo todos los días, estamos allá escuchando a los concejales y pues viendo qué es lo que se está discutiendo. Y desde 2024 pues han aumentado las discusiones alrededor y este rol de control político que tienen los diferentes concejales. Se ha hablado muchísimo, por ejemplo, pues de esto que también hemos hablado acá y es en la parte de la distribución, el porcentaje de pérdida que es altísimo. Estamos entre el 30 y el 40%. Algunos concejales dicen 40, otros dicen que 30, pero bueno, digamos que más o menos navegamos en ese radio, en ese rango, perdón.
Y eso pues obviamente habla pues de cómo desde la infraestructura y esto, o sea, digamos que en un mediano plazo podemos enfrentar esos retos en términos de la infraestructura, de cómo contribuir, pues porque eso es algo que también eh, se puede ver desde el punto de vista del control que puede llegar a tener la institucionalidad, que difiere de, digamos que de lo que podemos aportar nosotros los ciudadanos. También se ha hablado del aumento de las quejas que hay con respecto al servicio y esto pues está muy alineado con el comportamiento que vemos en la percepción frente a la calidad y el servicio del agua. Estamos hablando de un aumento de más o menos el 300% de las quejas ciudadanas alrededor del servicio del agua, y eso pues empieza, ahí ya empezamos a escuchar la voz de la ciudadanía, ¿no? Mucho más complejo. Y pues, lo que hemos venido discutiendo acá también se discute mucho sobre la dependencia del sistema Chingaza y cómo de pronto deberíamos avanzar con mayor celeridad en algo que ya hemos visto en anuncios y que ha iniciado, y es el aprovechamiento de otras fuentes relacionadas, por ejemplo, con las subterráneas, que sabemos que hay un estudio que están dando por ahí que puede tomar 1 o 2 años, que puede contribuir, puede saber qué tanto podemos usar de ahí, y también pues el aprovechamiento de las aguas lluvias. Muchísimas gracias. Yo creo que ahorita hablaban de una cosa muy importante que desde la academia podríamos contribuir y es esto de la incertidumbre, la gestión del riesgo, etcétera. Pero le quisiera preguntar a Daniel Castillo, ¿qué nuevos enfoques de gobernanza, resiliencia y sostenibilidad deberían integrarse en la gestión hídrica de Bogotá hoy? Buenos días, Andrés. Gracias primero por la invitación. Bueno, desde la academia yo quiero comenzar un poco con lo que se acaba de mencionar hace un momentico en términos de la incertidumbre. Hoy en día, todos los modelos y las aproximaciones de modelos de gestión o modelos de gobernanza, también hablamos de eso, pues tienen que, sobre todo en sistemas de recursos naturales, ecosistemas, etcétera, pues reposan sobre la idea de que la incertidumbre digamos, está en todas partes y digamos que hay que reevaluar la idea de tratar de controlar tanto la información como los sistemas al 100%. Es decir, tenemos que vivir con la incertidumbre y aprender a vivir con eso, lo cual no es fácil ni cómodo muchas veces, pero pues sobre eso, pues se han construido eh, enfoques de gobernanza que se ha mencionado aquí, manejo integral o gobernanza integral, pero pues también como se mencionó, yo creo que uno de los enfoques más interesantes que abarca muchos de los elementos en términos de derechos al agua, en términos de descentralización, o gobernanza policéntrica, digamos, desde la academia también, digamos, usamos todas esas palabrejas que quieren decir muchas de las cosas de las que ustedes hablan, pero hay un modelo que abarca estas cosas que tiene que ver con la gobernanza adaptativa. Tiene muchos de los elementos que ustedes han mencionado y tiene, digamos, hay unos principios. No me voy a detener en todos, pero primero, pues, tiene que ver con una forma de ver las cosas integral o sistémica, ¿sí? No hay que enfocarse solamente en el agua, sino de dónde viene el agua, cómo se mantiene, cómo se provee, etcétera. Quiénes usan el agua, quiénes la demandan, pero también en temas específicos de gobernanza y de modelos descentralizados, está el policentrismo, y reglas formales e informales y normas sociales. Esto es fundamental porque el modelo de gobernanza tiene que incluir a las personas, los diferentes actores, las relaciones entre ellos y sus comportamientos y cómo eso está cerca o lejos de la regla, de las reglas formales, pero también que hay unas reglas informales que muchas veces se convierten en normas sociales
y eso hay que tenerlo en cuenta dentro de los modelos de manejo adaptativo. Pero también pues el asunto de las escalas, el manejo de la información es fundamental, pues que también más adelante les puedo comentar algo que estamos descubriendo sobre esto a nivel individual, digamos. También, digamos, se hace un llamado a no centrarse totalmente en los indicadores tradicionales de calidad, oxígeno, bueno, toda calidad del agua, sino más en indicadores que nos hablen del estado de los ecosistemas y de la provisión de servicios ambientales. Por eso es tan importante esa idea de que, lo que las empresas provean son servicios ambientales, no agua, ¿sí? El agua, pues, es un servicio, ¿sí? Pero hay más cosas alrededor de eso. Todo esto, pues, está dentro de una idea de aprendizaje constante, es decir, las políticas, los planes de manejo, las estrategias se convierten más en experimentos, es decir, la institucionalidad y el sistema tiene que ser lo suficientemente flexible, que casi nunca lo es, para poder corregir y ajustar todo el tiempo, y un sistema de monitoreo no solamente del recurso, de los ecosistemas, sino de lo que pasa con las personas, de las relaciones, etcétera, que permita corregir en una suerte de ciclo de retroalimentación constante entre proponer políticas, acciones, revisar qué pasó y volver a, pues a ajustar estas políticas. Cuando se habla de la gestión integral, también pues se habla y se mencionó ahorita en términos de que pues hay elementos fundamentales como la calidad, la oferta, la demanda, los riesgos, pero como unos objetivos, digamos. Pero a lo que nos convoca, digamos, un modelo de estos de gobernanza adaptativa, tiene que ver a lo que hay debajo de esto, realmente a lo que sostiene esto, que son varias de las cosas que he mencionado, incluyendo un concepto pues, fundamental que es de aprendizaje social. Cómo los actores aprenden, esto tiene pues, toda una serie de elementos importantes para involucrar a los diferentes actores en lo que llamamos construcción de comportamientos proambientales. Al final, yo diría que hay unos objetivos concretos que son estos: calidad, oferta, demanda, riesgos, pero hay un objetivo de más largo plazo y más estructural que tiene que ver con construcción de resiliencia en un sistema hídrico y en un sistema territorial, digamos, construir resiliencia territorial. Esto lo que quiere decir es solamente que cuando un sistema es altamente resiliente, puede, digamos, asumir retos como el cambio climático sin cambiar fundamentalmente sus funciones y seguir proveyendo esos servicios ambientales. Entonces, todo este asunto de la gobernanza adaptativa, el objetivo de fondo, digamos, es la construcción de resiliencia territorial. La resiliencia también implica decidir como sociedad qué queremos que sea ese sistema, que es lo que hacemos todos los días en términos de políticas. Las discusiones que tenemos es hacia dónde vamos en términos de ese sistema hídrico que sostiene a Bogotá. Y depende de cómo lo hagamos, se construye o se eroda la resiliencia de a dónde queremos llegar y el sistema se hace más o menos vulnerable. Yo diría que más que enumerar una serie de, digamos, de modelos de gobernanza, yo creo que esto, digamos, es una especie de modelo que involucra elementos de muchos de los modelos que hay
que hay hoy en día. Entonces, dejo por ahí lo de los modelos y pues más adelante hablamos de comportamientos. Muchas gracias. Bueno, finalmente, Dora, eh, te preguntaría qué estrategias pueden promover una cultura de uso eficiente del agua. Estrategias, digamos, ciudadana, pensando pues desde tu perspectiva. Bueno, pues quisiera, ya se han tocado varios aspectos y quisiera complementar algunos elementos a la conversación y ya también centrarme en esa pregunta. Yo creo que poco se ha hablado de la estructura ecológica principal. Estamos hablando de oferta, estamos hablando de demanda, que son variables fundamentales del enfoque de gestión integral de recurso hídrico, pero muy importante es entender también el papel que tiene la estructura ecológica principal y cómo precisamente pues muchas de las soluciones tienen que partir un poco de recuperar esa capacidad de resiliencia que tiene la estructura ecológica principal, entendiendo, por supuesto, ecosistemas centrales como los ecosistemas de humedal, y por supuesto también esa conectividad que existe con ese corredor Chingaza, Guerrero, Sumapaz y Huacheneque, en donde detrás, digamos, de todos estos sistemas de oferta, pues están los ecosistemas que son los que nos permiten garantizar esa oferta, esa calidad de esos servicios ecosistémicos. Incluso esa conexión Andes-Amazonía, que cada vez se habla un poco más, y de cómo precisamente pues, la regulación hídrica también parte de garantizar pues, la conservación de la Amazonía. Realmente más del 90%, digamos, de ese vapor, de esa concentración, digamos, de agua que circula y que llega al macizo de Chingaza, pues es gracias a la Amazonía. Y esto pues hace que muchos de estos temas no los podamos ver solamente desde Bogotá o incluso desde la sabana, sino desde un contexto pues de país, incluso de región. Entonces, arrancaría por ahí, entendiendo también la necesidad entonces de conectar al ciudadano y de conectar a las empresas con esa conversación de la estructura ecológica principal y esa conexión. Y es por eso que desde la ANDI, desde la visión del sector empresarial, cada vez más estamos conversando sí de impactos, sí de riesgos, pero cada vez más de dependencias y oportunidades que tienen las industrias. Entonces, estos temas ya no son ajenos al negocio. La sostenibilidad de las industrias depende realmente pues, de que esos servicios del ecosistema se presten y eso hay que empezarlo a traducir en el cotidiano y en las industrias para que entendamos esa conexión en procesos de restauración y recuperación de esa estructura principal. Y muchas de las oportunidades están centradas también en lo que mencionabas al principio, de pensar nuevos modelos de negocio en torno al agua, en torno a la naturaleza, nuevos servicios que podríamos prestar, diversificando pues esas alternativas. Y desde esa perspectiva, pues el ciudadano desde la ciencia participativa, pero también las empresas desde los modelos de ciencia corporativa, pueden jugar un papel muy importante en encontrar esas soluciones locales y esas soluciones también de innovación. También hemos evolucionado la conversación en las empresas frente a la gestión del agua desde un modelo de gestión corporativa del agua. Y la gestión corporativa del agua parte no solamente de llevar a las industrias, y me pongo la camisa acá de sector empresarial para diversificar un poco este punto de vista, y es que por supuesto las empresas deben entender y partir de un concepto de huella de agua y huella hídrica, entendida esta como el impacto, pero también el uso que se hace en el recurso hídrico. Y ahí hay todo un tema también de nuevo paradigma de las empresas, de entender cuál es su huella. Y esa huella pues implica pues que estas industrias o el sector empresarial pueda establecer planes de gestión y mejora, escenarios de eficiencia, y vemos aquí en la Sabana de Bogotá casos emblemáticos de recirculación de agua en donde hay 0 vertimientos, poco se conoce de eso, pero tenemos industrias que han logrado procesos de innovación muy interesantes. Por ejemplo, Bimbo tiene escenarios de recirculación, Pastas Doria es una empresa 0 vertimientos, entre otras compañías que han logrado pues ser muy eficientes, y esto además traducirlo en mayor competitividad para su negocio. Pero más allá de eso, el mensaje que se le está dando a las empresas es que tienen que integrar a su cadena de valor.
y ahí es donde entran también procesos de integración de pequeña y mediana empresa, en el caso, digamos, de estos ejercicios que se integran desde la asociación, y es cómo empresas ancla pueden jalonar a sus proveedores con mejores prácticas y también con esquemas de medición de huella de agua y huella hídrica, entendiendo precisamente ese impacto y ese uso. Y al llevarlos a entender la huella, los estamos también haciendo entender el contexto de riesgo hídrico en donde están operando. Cada vez más las empresas están entendiendo el contexto de operación. Eso no lo veíamos antiguamente. Las empresas generaban procesos de producción más limpia y miraban un poco hacia adentro, pero poco hacia afuera. Y algo muy importante es además llevar a las industrias desde este modelo como de buenas prácticas a entender la gestión del agua desde los contextos territoriales. Y ahí pues definitivamente la industria sí o sí tiene que trabajar con otros actores, con otras organizaciones. Y en ese sentido es muy importante ver hacia dónde van las prioridades de la región en torno al agua. Para el empresario es muy importante entender hacia dónde vamos, cuáles van a ser esas apuestas, para que el empresario también pueda conectarse a esas apuestas y sumar e integrar en ese conjunto de soluciones. Y ahí aparecen como varios elementos, por ejemplo, temas de agua subterránea. El empresariado puede jugar un papel importante junto con la academia y organizaciones en elevar el conocimiento que se tiene de las aguas subterráneas en la sabana de Bogotá, su monitoreo y por supuesto su uso eficiente. Esta es una línea, digamos, muy interesante. Por supuesto, no puede ser una fuente de abastecimiento principal, pero son elementos complementarios a esa oferta. No podemos tener una oferta, tenemos que tener una diversidad, digamos, de opciones. Algo muy importante, el reuso para las compañías, pues además de la recirculación, que es un sistema que les permite pues, tener eficiencias y ser mucho más competitivos, el escenario de reuso se convierte pues, en un escenario pues, muy potente. En la sabana tenemos clúster empresariales que si nos propusiéramos ejercicios de conectar esa oferta y demanda en esos clústeres a través de procesos de simbiosis industrial, pues podríamos generar o reducir por lo menos y contribuir a esa reducción, digamos, de la demanda, que es un escenario pues también pues muy importante. Hay algunas todavía barreras en el reuso, pero de alguna manera es una puerta de entrada para que el sector empresarial pueda generar esas soluciones de agua en zonas específicas, incluso consumir parte de esa agua residual tratada que puedan salir de las plantas de tratamiento. Entonces, todo lo referente a reuso se convierte en un factor pues, muy importante y de reconocimiento. Y el abordaje a soluciones basadas en naturaleza, que cada vez pues aparece más y nos lleva a pensar un poco en los escenarios de infraestructura verde e infraestructura azul. Particularmente desde la ANDI hemos logrado generar procesos de trabajo con industrias, con comunidades, autoridades ambientales en torno a soluciones basadas en naturaleza, en ecosistemas de humedal, de los humedales, buscando precisamente integrar al sector empresarial como en estos ejercicios. Y creo que nos hace falta también pensar en esos modelos de innovación financiera en torno a los servicios que presta la naturaleza respecto a los servicios que prestan los ecosistemas. Entonces, sería muy importante para los ciudadanos y para las empresas poder entender cómo esos mecanismos financieros se traducen de manera directa y práctica y con beneficios en la recuperación de un servicio que tiene que ver con ese servicio ecosistémico que se presta. Desde la perspectiva como de cultura ciudadana y de mejorar hábitos, pues hay varias dimensiones. Por ejemplo, está toda la producción agrícola en áreas rurales de la sabana. Ahí sí que juegan un papel las soluciones basadas en naturaleza y es cómo poder integrar sistemas productivos más eficientes que además les permitan garantizar temas de seguridad alimentaria, pero que además pues contribuyan a temas de bienestar y resiliencia en su mejora de prácticas agrícolas. Entonces pensemos en ejercicios como la polinización que pueden integrar muchos de estos
unidades familiares que además ejercen procesos de agricultura en áreas rurales y que están precisamente en las zonas de recarga hídrica de la sabana. Por supuesto, también temas de ahorro y uso eficiente en acueductos veredales. El trabajo con acueductos veredales es fundamental para poder, digamos, lograr esas eficiencias y complementar el sistema. Hace falta traducir a la ciudadanía la relación con la naturaleza. Realmente hay una desconexión. Muchos piensan que el agua viene del grifo, de la llave directamente. No hay una conexión real en esa conversación, en traducir esto en los colegios, en las universidades. De ahí que sea tan importante pues la academia en poder, digamos, traer esas conversaciones y traducir esos mensajes pues a los distintos públicos que se requieren. Y hay un escenario pues muy interesante que hemos promovido y que nos conecta mucho, que es la ciencia participativa. Y es como las empresas, las organizaciones, las instituciones, a través de modelos de ciencia participativa, con soluciones también locales, porque pues esto no solamente son grandes soluciones, por supuesto hay escalas, pueden empezar también a generar pues una nueva ciudadanía que participe, pero que además contribuya como esa construcción de soluciones que muchas de ellas también parten de un contexto pues más local. Súper, muchísimas gracias. No, es que quería complementar esto último sobre el uso del agua y los comportamientos individuales, porque precisamente pues está en la carrera de ecología, hay un trabajo de grado que se está comenzando a realizar y cuya pregunta principal tiene que ver como la influencia de una cosa que se llama los mecanismos de desentendimiento moral en la adopción de prácticas de ahorro del agua a raíz de la crisis, mirando todo lo que se publica en redes sociales con respecto a las campañas publicitarias de la alcaldía. Y ahí se han encontrado hasta ahora cosas muy interesantes. Ese asunto del desentendimiento moral tiene que ver, eso lo hacemos todos todo el tiempo, tiene que ver con echar la culpa a los demás, siempre, o generalmente. Pero esto tiene unas razones en este caso. Y es que, por ejemplo, lo que se está encontrando es que la mayoría de mensajes de la alcaldía tienen que ver con el consumo individual en los hogares, los niveles de consumo, el embalse, no sé qué, pero poco se habla de las empresas grandes. Entonces, el público en general lo que ve es, nosotros somos los culpables en las casas, pero y las empresas que nadie habla de eso, que es un poco lo que se estaba mencionando ahora. Y esto, el efecto de esto es que pues eso no es culpa mía realmente. Y yo no voy a hacer el esfuerzo si los que realmente gastan agua en serio, como actores, digamos, empresariales, pues no hacen ningún esfuerzo. Puede que lo hagan con todas estas medidas, pero no se visibiliza ni se comunica de la manera adecuada. Entonces, ese es uno de los elementos, esa cuestión del desentendimiento moral, pero hay otro asunto que tiene que ver que también se ha estado, digamos, investigando en los mensajes de la alcaldía y que tiene que ver con este punto de vista ciudadano, es algo que se llama la autoeficacia. Es decir, mis acciones individuales, no es muy claro eso en qué contribuye al 30, al 40% del nivel del envase. Eso no es claro cómo lo que yo hago es eficiente y eficaz para contribuir a eso. Puede que no, nadie sabe por qué. Otra vez es un asunto de comunicación. ¿Cómo se comunica esto? Y no es fácil, porque pues no es fácil entender cómo, pero lo que sí se puede hacer es, digamos, tener una asesoría no solamente de expertos en comunicación, sino expertos en estos temas de comportamientos proambientales. El otro tema tiene que ver con, pues ya es más un tema de cultura ciudadana y hay muchos mecanismos de por ejemplo, hay estrategias para generar culpa en las personas y otros sentimientos.
El problema con la culpa en términos de uso del agua es que la culpa no dura en el tiempo. Es el día del racionamiento o al otro día y se acabó y se me olvida. Pero hay otros sentimientos como el orgullo, por ejemplo. Entonces, y el orgullo se genera con unos incentivos y unos reconocimientos más públicos, ¿sí? Que hay que inventárselos. Y eso sí dura en el tiempo porque entonces yo me siento orgulloso de que, y pues la gente sabe, de que yo ahorro agua, así ya sabe y tal. Eso le apunta mucho más a construir normas sociales de lo que hablaba yo antes. Esas normas sociales hacen parte de ese sistema de gobernanza que hay que gestionar en términos de los comportamientos de las personas. Esto, por supuesto, no reemplaza el asunto de los incentivos, pero es complementario a los incentivos. Y aquí creo yo que hay que hacer un esfuerzo trabajando pues con las personas que saben de esto, de cómo generar estos comportamientos proambientales. Súper interesante, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando un poco al fin del espacio, pero les preguntaría, bueno, hay algo que todos han mencionado y que creo que estamos de acuerdo todos, y es que hay que trabajar multisectorialmente. Y entonces la pregunta del millón es cómo logramos ese trabajo entre gobierno, el sector privado, universidades, la ciudadanía. Creo que esto último pues tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. No es tan fácil involucrar a la ciudadanía. Y unido a esto, pues qué lecciones aprendidas nos deja esta crisis, cómo enfrentar la crisis en el futuro, cómo lograr una resiliencia, trabajando justamente multisectorialmente. Entonces, si quieren, empecemos por Diego. Bueno, muchas gracias. Quisiera hacer unas pequeñas precisiones como para que nos quedemos con los datos más actualizados de algunas cosas que hemos comentado acá y pasaría a responder la pregunta. El porcentaje 70-30 entre Chingaza y Tibitoc era el porcentaje que existía antes de la restricción. En este momento tenemos 50-50. ¿Sí? Cada una de las plantas está entregando el mismo caudal a la ciudad. ¿Sí? Eso como efecto de la operatividad del sistema y digamos, de poder reemplazar y desestresar Chingaza aumentando Tivitok. Eso. Otro dato ahí para que el porcentaje de pérdidas del sistema es 37%. ¿Sí? Para tener claro. Un tema importante y un poco, el 80% de los usuarios que atendemos son residenciales y el 20% tienen otros usos, pero el 90% del consumo es residencial, entonces solo el 10% es industrial, comercial, institucional, tiene otros usos. Eso también como para tenerlo ahí en la ecuación. Hablábamos ahorita de la disminución del consumo y acá quisiera dejar un mensaje importantísimo. Y William nos contó que hacia el 2000 se tomaron unas medidas en la ciudad. Realmente pasaron 4 cosas. Bogotá y la Sabana iban con una pendiente altísima que nos hubiera tocado hacer un montón de inversiones en la década del 2000, porque la pendiente ya iba a superar la oferta que teníamos de producción. Y en ese momento pasaron 4 cosas, 2 muy técnicas y otras, digamos que de lo que pasó políticamente en ese momento. La primera, sectorizamos la ciudad. O sea, en ese momento no éramos capaces de cerrar la ciudad por sectores y aislar
de alguna manera las redes hidráulicas. Entonces, la ciudad, a través de implementar válvulas y una serie de elementos, fuimos capaces de sectorizar la ciudad. Eso nos disminuyó las pérdidas un montón. Realmente, y ahorita les doy los datos, pasamos casi de los 21 metros cúbicos por segundo que íbamos a, a consumir en ese momento, casi a 15. Esa fue una, sectorizar la ciudad. Lo segundo que hicimos fue distribuir mejor el plano de presiones. O sea, que cuando yo abriera la llave en una casa, no me saliera una presión impresionante y gastara un montón de agua. O se tomaron unas medidas que permitieron regular el plano de presiones y por eso en nuestras casas, después de que pasamos cierta altura, 2 o 3 pisos, pues el agua, si no hay bombeo, no llega. Pero eso nos permitió disminuir ese plano, eso disminuyó el consumo de cada uno de los usuarios y mejoró mucho el índice de la demanda. Lo tercero que pasó, la regulación en ese momento, digamos que apareció una regulación en la que le dijo a la gente, oiga, entre usted más consume, más le va a costar consumir. Eso que es de pronto uno de los que más sirve, y ahorita voy sobre eso, también disminuyó. O sea, la gente ya sabía que si consumía más, iba a tener que pagar más, y ahí iba a tener que pagar más de una manera importante. Y lo cuarto, que es un tema cultural, empezaron a llegar los equipos ahorradores a la industria, ¿sí? Entonces, sanitarios ahorradores, fluxómetros, otro tipo de cosas. Y eso hizo que inversiones que tenían que hacerse hace 10 años casi que se desplazaran 30 años. Eso es un caso de estudio realmente impresionante de lo que hizo Bogotá en ese momento. Pero eso nos lleva a un punto en este momento. William nos hablaba de 88 litros por habitante día. Eso es residencial, pero si uno lo toma con industrias y todos, Bogotá y sus municipios consumen 112 litros por habitante días. 112 litros por habitante días es un nivel bajísimo. Realmente somos muy eficientes. Estamos en límites entre Copenhague y Berlín como ciudades que no tienen escasez de agua. De ahí para abajo, normalmente son ciudades de continentes y sitios complicados, África, donde realmente su consumo es más bajo es porque no tienen agua, ¿sí? Pues Bogotá, entonces quebrar la línea de los 112 litros por habitante días es muy, muy complejo, porque la gente ya está en un nivel, digamos que prácticamente adecuado. Entonces, y digamos que dicho esto como para entender un poco el contexto, obviamente que con algunas campañas, digamos, el 21% de lo que hemos ahorrado y ha sido por consumo, digamos, ahorrado sin restricción, sino puramente cultural, porque la gente decidió que iba a cerrar al mismo tiempo los tanques de sus conjuntos que cuando había restricción. Entonces, el 21% de esa agua que se ahorró es autónomo de la ciudadanía un poco con las campañas, pero ciertamente, lo que decíamos allí, eso ha ido disminuyendo. Cuando empezamos muy bien, casi que ahorrábamos los 2 metros cúbicos por segundo que nos habíamos puesto de meta. Ahorita estamos en 1.6, porque la gente le ha bajado y eso es claro. Pero digamos que estamos, y cuando nos preguntan, venga, ¿de qué sirvió la restricción? Que para nosotros la restricción la hicimos con 3 objetivos. Uno, que Chuza, el embalse más importante del sistema Chingaza, no se desocupara, que no llegara a unos niveles en los que ya la sedimentación no nos permitiera tratar el agua. Ese fue el primero. El segundo objetivo era tener suficiente agua para este 2025, porque pues como tenemos unos ciclos hidrológicos, que llueve más, llueve menos, entonces necesitamos tener agua para esto. Pero el tercer objetivo fue poder garantizarle el agua a la ciudad y a los municipios vecinos sin que se
restringiera, se afectara la condición económica, social, educativa. Y si ustedes se dan cuenta, a pesar de lo complicado que está el país, Bogotá sigue jalonando la economía de toda la nación. Entonces, esos fueron los tres objetivos. Nosotros desde el distrito y desde la empresa creemos haberlos cumplido. Ahorita está empezando un año hidrológicamente muchísimo mejor. Y para terminar, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué están haciendo? Y un poco recogiendo la pregunta entre la empresa privada, la academia, el gobierno, ¿qué estamos haciendo? Cuando llegó esta crisis, nos reunimos con la banca multilateral, Banco Mundial, BID, Banco de la Unión Europea, agencias de cooperación internacional, JICA, KT, las agencias coreanas, españolas, y estamos trabajando en 6 frentes muy claros de la mano de ellos, entendiendo que siempre hay opciones de mejora y de responder de una mejor forma. Entonces tenemos unas modelaciones con ellos de acuerdo a su experiencia internacional, modelaciones con cambio climático. Y aquí sí lo que hablábamos ahorita, eso es pura estadística, ¿sí? Nos modelamos nuestro sistema y ponemos las peores condiciones y las ponemos a iterar infinitesimamente, muchísimas veces, para que nos dé cuáles son las mejores condiciones o qué debemos hacer, en dónde deben venir nuestras primeras inversiones, si es Chingaza 2, si es una línea expresa que tenemos prevista desde Tominé a Tibitoc, si es Sumapaz, ¿sí? Eso nos va a dar esa línea de trabajo. Eso va a estar terminándose en el tercer trimestre de este año. La segunda, aguas subterráneas. En el 2000 se hizo un estudio, realmente este estudio lo hizo la JICA, el estudio no dio muchas perspectivas, por eso lo queremos retomar y buscar la situación en ese momento. El resultado y rápidamente nos daba, haga 63 pozos en los cerros orientales y le dan 1.5 metros cúbicos por segundo. Eso es muy bajo. Bogotá consume 18.1 metros cúbicos por segundo. Entonces, realmente en ese momento como que no se compadecía eso, igual estamos retomando eso. Tercero, importantísimo, el reuso de agua. La Petar Salitre produce más o menos 6 metros cúbicos por segundo tratados todos los días, cada segundo. Ahí hay un potencial grandísimo, pero desafortunadamente nuestra legislación va muchísimo más atrás de las necesidades de las ciudades. Entonces no existe una legislación, estamos avanzando en eso, parece que ya hay una luz con la CAR, pero ni siquiera esa agua de reuso, existe una legislación para usarla en agricultura. No hay forma de usar agua de reuso en agricultura en este país en este momento. Entonces, esa es la tercera línea. Tenemos una cuarta línea de pérdidas. El tema de pérdidas es tan importante que el acueducto creó una gerencia corporativa solamente para el tema de pérdidas. Digamos que 37 es un número que uno dice alto porque, o sea, de cada 100 metros cúbicos que produzco, 37 los pierdo en algún lado. Esas son pérdidas comerciales y pérdidas técnicas. La mitad son comerciales, o sea que no somos capaces de facturarlas, alguien se las roba por algún lado, pero las necesita y las usa. El otro pedazo sí son pérdidas técnicas, que puede ser un 17, 18%. Pero de eso, y me imagino que acá hay muchos estudiantes de hidráulica y que tienen, de esos el 7, el 9% ya se perdió en energía. O sea, ya se fue en el tubo, usted ya perdió el 7 o 9% del agua solo por conducirlo por ahí, por energía. Entonces nos queda como un 12, un 13% de buscar cómo mejoramos ese tema de pérdidas. Ese sería el cuarto punto. Quinto, y ya acabo, gobernanza del agua, un modelo de gobernanza del agua, que seamos capaces de saber en una crisis a quién priorizo, a la gente, a la agricultura, a la energía,
y eso relacionado con el tema tarifario. En el mundo y las experiencias que nos transmitieron, solo hay, después de que usted tiene modelado y estabilizado un sistema, solo hay dos formas de ahorrar agua. Una, o sea, de cortar el consumo. Una, la restricción, que fue la que nos tocó tomar en otro. La segunda, poner multas en la tarifa. Esas son las únicas dos formas realmente eficientes de que si usted se pasa de su consumo que le autorizan de 15 metros cúbicos por segundo, si se pasa de eso, el metro 16 le cuesta muchísimo. Desafortunadamente, nuestra regulación todavía es muy inflexible en eso. Necesitan sacar una resolución, esa resolución toma entre 6 meses y un año, y después de 6 meses y un año, pues ya no hay mucho que hacer con eso. Y finalmente, la sexta línea que estamos trabajando con la banca multilateral y las agencias de cooperación es un protocolo de sequías. Saber qué hacer, saber cuál es la dinámica, cómo manejar. Digamos que nosotros en la empresa teníamos un protocolo. La hidráulica y la hidrología no funcionó en el año 2023 y 2024, lo cual era muy raro que 2 años seguidos tuvieran tan baja precipitación. Y como eso no funcionó, pues nosotros manejamos nuestro protocolo de sequías, digamos que lo manejamos de una manera. De todas formas, queremos que con lo que hay en este momento y con lo que viene en el futuro, podamos tener un protocolo de sequías mucho más integral, y ese es el sexto punto que tenemos con la banca multilateral. Gracias. Bueno, yo creo que para terminar, Diego creo que ha dicho ya todas las herramientas que ha usado la empresa Acueducto, y de hecho las herramientas de planificación que tiene la empresa y que ha tenido desde su transformación en el año 2000, pues tienen en cuenta todos estos aspectos. Yo creo que lecciones para el futuro va a ser... va a ser el concepto de gestión de riesgo bajo los cambios extremos de clima. Los POIR normalmente se establecen de alguna manera muy determinísticamente, y hay que pensar en unos esquemas de planes de inversiones que compensen los desajustes y que se paguen a sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que uno planea, igual hay una planeación y hay que hacerlo, estoy de acuerdo con Fabián, hay que hacerlo bajo el concepto de gestión integral y el concepto de Nexus que se ha venido trabajando en la última década. Hay que pensar así. Sin embargo, hay que pensar que las cosas no salen y que todas las modelaciones que se están haciendo van a determinar cuál va a ser la mejor inversión. Sin embargo, van a haber desviaciones a eso y hay que compensar financieramente esas desviaciones. Cuando haya cosas en favor, compensarán las que estén en contra. Digamos, eso es en líneas generales. Yo creo que las lecciones a futuro es empezarnos a mover, a migrar a usar el agua pluvial, sobre todo el agua pública pluvial. Todo, digamos, el sector privado y en el caso particular del acueducto, tenemos una norma técnica sobre SUTS, todos de pronto la conocen, la norma N166, pero es una norma privada. ¿Qué quiere decir? Que es una norma que ejecutan los nuevos conjuntos residenciales. Eso no entra dentro del resorte de la empresa no mantiene y no opera esos SUTS. Como residenciales, ellos lo aprovechan, y la idea es que las nuevas técnicas y las nuevas formas arquitectónicas de esos SUTS, en eso la Universidad Javeriana ha sido líder, implementando posibilidades de esos aprovechamientos, permita que eso se aplique en la vida real, más en los conjuntos residenciales. Eso es un primer tema que hay que empezar a trabajar con más ahínco, que el nivel de aprovechamiento que hagan los conjuntos residenciales sea mucho mayor. Y lo que queda es el aprovechamiento del sistema de drenaje pluvial público, que es mucho más complicado y es el resorte de la empresa y de una planificación un poquito diferente. Además, porque para efectos prácticos de la empresa, el drenaje pluvial
lo que quiere es mitigar las inundaciones. Y ahí es donde viene el concepto de riesgo. Yo debo hacer inversiones que me mitiguen los riesgos de inundación. Para la empresa, casi que es contradictorio hacer o operar, construir y mantener los canales que tenemos, las 3 cuencas principales, de tal manera que lo que queremos es evacuar rápidamente todas las calles, lo que ha pasado en las últimas semanas por, digamos, efectos de algunos elementos de capacidad hidráulica que tiene la séptima o que tiene o el gran problema de la autopista norte. Lo que quiere la empresa es evacuar rápidamente el agua lluvia, pero entonces nos toca repensar. La evacuamos rápido, pero también la podemos utilizar. Esos dos elementos parecen contradictorios porque al yo tratar de almacenarla, puedo estar permitiendo problemas de inundación. Esos dos elementos los tenemos que empezar a solucionar y para eso está la academia. Tenemos que unirnos con la academia para que y nos inventemos nuevos esquemas en los que esas dos cosas que parecen estar en una especie de conflicto técnico lo podamos resolver. Y yo creo que tenemos que migrar a eso y al reuso consolidado como subproductos de las plantas de aguas residuales, las 2 PETAR, que la Canoas entrará en funcionamiento, no sé, en unos 10 años, y es que tienen que generarse todo un esquema completo de reuso. Todo eso va a disminuir el consumo, pero al final el estrés hídrico se va a seguir dando. Lo que pasa es que lo vamos a aplazar 20 años más. Le voy a traer otro dato. Cuando el ingeniero Francisco Biesner entró a la empresa de acueducto, él entró en 1938, cuando no se llamaba empresa de acueducto de Bogotá. Eso se llamaban empresa de acueducto y tranvías, una cosa muy particular esa relación entre el acueducto y el transporte masivo. En ese momento, él entró como el subdirector técnico, gerente técnico del acueducto, y en ese momento a él le tocó en esa década tomar la decisión, porque hubo una sequía en el agregado sur, en la regadera. A él le tocó hacer todo el estudio de poder ampliar la regadera y fue cuando se hizo la compra de la hacienda del Hato. Y no fue un proceso fácil, contrataron a un ingeniero en Estados Unidos, se demoró, o sea, lo contrataron y en el momento en que lo contrataron era en 1942 y él contrataba ingenieros y que rápidamente lo reclutó el gobierno de los Estados Unidos para ir a la guerra. Entonces se quedó sin ingenieros y él tenía que venir a Bogotá y decirles, no, él no alcanzo, no tengo los planos todavía terminados. Todo eso para contarles que al final este tipo de cosas sí ha ocurrido en la ciudad. Pero la velocidad de desarrollo de un proyecto de estos no va a solucionar el problema, por eso las coyunturas de hacer razonamiento es una primera solución. Inclusive el sistema red matriz de Bogotá es muy especial, es de una versatilidad muy especial porque permite la conexión de las 3 fuentes inclusive. ¿A dónde voy? Al final siempre vamos a tener la presión, la estrés hídrico. O sea, Biesner en ese momento hizo esa solución. Digamos, el sistema Chingaza que él logró visualizar y poder empezar a armar, tiene una proyección así hasta el 2015. Y Chingaza 2 se proyectaba como solución hasta el 2040. Entonces, todo lo que se ha logrado es rezagar más la llegada de esos nuevos proyectos, pero en últimas hay que evaluar, siempre tendremos que evaluar, oigan, en algún momento tienen que entrar esos nuevos proyectos. Se estará evaluando cuál es la mejor opción. Desde el punto de vista financiero, ya la regulación está visualizando esos nuevos esquemas de inversiones ambientales adicionales. La comisión sacó hace como un mes el estudio de inversiones ambientales. Pero en últimas, por más que querramos compensar el consumo con la participación de las comunidades, lo que ha ocurrido con la cultura de reducción de agua en Bogotá, que estamos en 88 litros por habitante día, reducir más ese número es muy difícil. Además de todo eso, mirando en un plazo de 2100, de ese tipo de cosas,
Vamos a llegar muy probablemente a Sumapaz. O sea, eso es una cosa que nos tocará, les tendremos que dejarlo estudiado y planteado para las siguientes generaciones, a pesar de que tengamos esquemas de compensación del consumo a través del reuso para aguas industriales, a pesar de que veamos la gestión integral de los recursos hídricos, la demanda, inclusive pensando el agua como bien público, nos va a buscar. Creo que es eso, la academia es una parte integral y una parte fundamental es la comunidad. Hemos hablado de los modelos emergentes y yo creo que en un futuro, inclusive el esquema de distribución del agua de Bogotá se podría repensar. Bogotá tiene una estructura hidráulica de su sistema de distribución muy especial y de pronto habría que repensar, de pronto el acueducto de Bogotá puede centralizarse y que los distritos y los subdistritos y los sectores hidráulicos puedan ser operados por las comunidades. Eso es algo que habrá que revisar en un futuro y involucrar a la participación comunitaria dentro del cuidado de los humedales, de los canales públicos, inclusive darle la oportunidad que hagan aprovechamiento. Eso es algo que se deberá venir y en eso pues obviamente los actores fundamentales estarán ahí muy importantes. La academia fundamentalmente dando las líneas de cómo se deben hacer las cosas desde el punto de vista técnico, la academia también desde la Facultad de Estudios Ambientales, reuniendo todos esos elementos a la luz de la gestión integral del recurso hídrico. Eso no está en discusión, todos los actores tenemos que estar ahí. Lo que pasa es que las empresas rápidamente tienen que migrar a pensar que más que capturar agua, transportarla y llevarla, pues somos unas empresas de servicios ecosistémicos y estamos haciendo recirculación. No, pues desde el punto de vista de la academia, de la universidad, de las universidades, pues indudablemente, como lo acaban de mencionar, lo que nosotros hacemos es generar unos insumos para la gestión, en este caso, de ese sistema hídrico, de ese sistema territorial. Y el asunto es cómo operacionalizar eso, es decir, cómo lograr que nos oigan, cómo lograr que los tiempos de las empresas públicas y de las empresas privadas, digamos, logren utilizar esos insumos. Ese es Generalmente ese es uno de los problemas fundamentales en la comunicación entre academia y los otros sectores, pues son los tiempos. En la academia nos tomamos mucho más tiempo pensando, investigando y generando recomendaciones, etcétera, etcétera, aunque últimamente nos estamos pellizcando y tratamos de hacer la cosa más rápido pues para que funcione, para que no se quede en artículos y en esto, sino que sirva. Por ejemplo, al inicio del panel, en la presentación, Andrés mostraba pues una de las ideas de esa mesa, esa como una mesa permanente, digamos, de discusión, asesoría, etcétera. Son los espacios que pueden funcionar. Como siempre, pues convenios con las empresas de la academia pueden funcionar, pero esa mesa puede ser uno de los instrumentos para que podamos generar insumos. Ahora, no es un asunto, pues esto es un asunto interdisciplinar, como lo hemos visto, desde los diferentes campos del conocimiento, pues aquí hay mucho que decir. Esto es un problema y los problemas no son solamente económicos o solamente ecosistémicos, esto es complejo. Y esas mesas, la academia debe también un poco entender que el asunto es más interdisciplinar, transdisciplinar en el sentido de que la comunidad y los usuarios tienen que hacer parte también de estas ideas.
Entonces, bueno, eso es lo que creo que pues hay que diseñar, cómo implementar esto. Bueno, bien, mira, Andrés, preguntabas, bueno, ¿cómo y qué enseñanzas? Como volviendo a recapitular. Yo creo que el cómo, cada quien tiene su rol. Y les voy a dar también una par de anécdotas que tengo yo cuando gestionaba a nivel nacional estos procesos. Implementábamos, profe, algo denominado gobernanza en red, que no es más que lo que usted menciona, ¿cierto? Un concepto que le da a cada quien lo que le toca hacer. Primero, obviamente desde nivel nacional no es muy complejo llegar a niveles tan locales. O sea, no puedo impactar desde el gobierno nacional hasta una junta de acción comunal. Por eso el concepto de gobernanza en red. Y bajando, es decir, desde nivel superior nacional hasta el más bajo nivel, entiéndase por el que está más en el territorio, por decirlo así, pues cada uno tiene un rol. Entonces identificábamos cada rol y no solamente desde las empresas de servicios ni de la academia, sino desde el Sistema Nacional Ambiental, cuál es su rol en el marco de la ley. Esa identificación nos permitió llevar a cabo planes de acción de tal manera de que ese mensaje desde el nivel nacional llegara hasta cierto punto y se empezara a distribuir como una red. Entonces creo que deberíamos establecer un sistema de gobernanza porque yo no lo veo. Cada quien está trabajando en lo que le toca, pero realmente no como un sistema, como una red. Quizá nos hablamos desde el distrito, sí, nos hablamos, por supuesto, pero es que eso es un solo nivel. Faltan otros niveles. ¿A quién le correspondería eso? Entonces, aquí sí eso es una discusión desde lo nacional hasta el nivel más de abajo. Pero alguien tiene que ponerse la camiseta o si no seguimos mandando hacia arriba, ¿no? Delegando hacia arriba. Entonces, creo que sí es un tema de conversa, de roles desde lo nacional a lo distrital, respetando, digamos, esas autonomías que tiene cada uno de los entes territoriales. Pero creo que hay que construir el sistema de gobernanza. Pueden haber muchos. Pongámonos de acuerdo en uno. Seguido a eso, creo que el hacer no debe generar más espacios ni inventar más espacios. Eso ya está inventado desde hace mucho tiempo. Cada instrumento de planificación ambiental trae un espacio de participación. Entonces, no nos inventemos más. De hecho, y yo soy muy crítico de esto, y lo digo abiertamente, siempre lo mencioné, hablar de consejos territoriales del agua, el mismo Plan Nacional de Desarrollo los incorpora. Otro espacio territorial donde lo que trae, sin duda alguna, son conflictos. Entonces, ¿qué pasa con los consejos de cuenca? Entonces, ¿qué pasa con las mesas técnicas? Entonces, ¿qué pasa con los consejos territoriales? Es un montón de instancias que nos inventamos porque para eso somos expertos. Pero realmente creo que una vez construido el modelo de gobernanza, debemos llevarlo a implementación, a lo que hemos dicho, ejecutemos. Estamos en el año de la ejecución. Ejecutémoslo y veamos pues dónde están las falencias. No es perfecto, pero creo que ahí es donde vienen los apoyos. Entonces, ¿cuál es el rol de la academia en esa instancia? De hecho, la academia en un consejo de Cuenca tiene un asiento. ¿Qué está haciendo desde allí? ¿O qué puede hacer desde otro espacio donde intervengan como un tanque de pensamiento diciendo, pero no es solamente el IJA, no es solamente la Javeriana, la Nacional, los Andes, sino una red de universidades que primero se pongan de acuerdo ellos, porque no es tampoco ningún secreto que entre las universidades también hay bastantes egos, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar también desde allí a minimizarlos y ponernos una ruta clara y decir, esta es la recomendación de la academia, como dice Willy, para este modelo de gobernanza. Yo creo que ellos dirán, pues tómelo o déjelo, pero es mi posición, como un dador de conocimiento. Pero imagínense ustedes en una red de universidades todos poniendo el punto de vista, pues es como medio complejo. Entonces ahí es donde viene el tema de la gobernanza en red, donde el nivel, por decirlo así, de alguna manera, el que le corresponde al asesor o al dador de recomendaciones, pues tenga una sola recomendación. Es como una invitación. Yo creo que ese es el cómo hacerlo porque el resto ya hemos dicho, nosotros sabemos cómo hacerlo. Aquí están los expertos. ¿Quién más que la empresa de acueductos sabe cómo funciona su sistema?
estaríamos equivocados o estaría equivocado cualquier nivel del gobierno en intervenir y decir, lo que pasa es que usted debería correr este tubo para allá. No, son ellos. Entonces, en ese nivel de gobernanza tenemos que respetar roles y acatar recomendaciones para llegar finalmente al propósito que nos debería unir. Ahora, enseñanzas. Yo creo que, y esto lo he dicho también en estos espacios, para mí el dato es el clave. Si usted tiene información difusa o imprecisa, como decían ahorita en la intervención anterior, pues le llevará a tomar decisiones imprecisas. Entonces yo creo que la información, el medir, creo que habían mencionado el tema de la medición, ya sea participativa, que deberíamos llegar a eso, ¿no? A medir participativamente para que haya en el marco del nivel de gobernanza un arraigo por el cuidado de lo que está ahí. Es decir, enseña a medir y verá cómo el proceso es diferente. Cátedra del agua, sistemas masivos de información. Otro ejemplo, y ahorita en mi rol desde la Secretaría, tenemos 62 concesiones de agua. Ese es el mismo equivalente aproximado a los pozos de monitoreo que nos dan algún cierto de niveles, no más. Adolecemos de un plan de manejo ambiental del acuífero. Son dos temas diferentes, de enfoques diferentes, desde el cuidado del recurso hasta el aprovisionamiento, como redundancia en el sistema de abastecimiento. Pero tenemos que llegar a un mismo entendimiento. Bogotá adolece de un plan de manejo. Arrancamos este año en su formulación y eso es una muy buena noticia. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos dos buenos modelos hidrogeológicos conceptuales, que de hecho uno lo realizó la Universidad Javeriana en el año 2018, el acuífero Somero, y en el 2012 tenemos otro un poco más amplio, pero no hay un plan de manejo? Entonces ya arrancamos este año su formulación, donde deberíamos empezar a entender el para qué, la gente, el común, el para qué mido, el para qué esto, para quitar esos mitos de subsidencias, el por qué se dan las subsidencias, en qué parte de la ciudad se dan, será por la extracción o sobre, comillas, la sobreexplotación del acuífero, serán otros factores, pero tenemos que tener las respuestas claras, concisas. Si hacemos un cuidado del suelo, que lo hacemos desde la Secretaría, sobre todo en el marco de esos suelos que han sido contaminados por la industria o cualquier actividad económica, ¿qué pasa con el acuífero? No podemos estar viendo modelitos matemáticos aislados sin ver todo un sistema hídrico, no solamente agua superficial, sino subterránea. Y esto, si seguimos subiendo, ¿cómo se comportan nuestros 4 ríos principales y algunas subcuencas en el distrito junto con todo lo que ya dije? Adolecemos de un monitoreo sistemático, sobre todo desde la Secretaría. Tenemos unos puntos establecidos para la calidad, monitoreamos calidad, eso lo convertimos en índices, pero finalmente, ¿para qué? Tiene que haber un para qué y creo que eso nos lo da el dato. Es decir, yo mido para esto, mido para mejorar un índice de calidad, mido para mejorar o entregarle al río Bogotá nuestros subcuencas en unas mejores calidades, etcétera. Voy a hablar un poquito del reuso. Y para Diego, no, en la norma es que esto sí me compete porque la creé en el 2021. Bueno, digamos que desde la dirección en su momento. Obviamente que está habilitada para temas agrícolas e industriales, y eso tiene una razón de ser, porque son los mayores demandantes, según todos los estudios a nivel internacional y nacional, la agricultura y el tema industrial. Que sí hay fallas y obviamente todo está sujeto de mejora, y es el tema de la concesión. Eso sí es un tema que eh, me dejó un sinsabor en esa 21, en esa 1256, porque realmente una resolución no cambia código de los recursos naturales donde se exige concesión para lo que se denominaba aguas negras, hoy aguas residuales. Entonces creo que sí hay una mejora, una potencial mejora, pero obviamente que está habilitado para uso agrícola y el uso industrial. Y ambos tenían otra razón de ser. Los industriales, como ya lo decía ahora, hacen un montón de recirculación impresionante. Eso se desconoce y lo sabemos. Se desconoce. Entonces, sí hay un uso eficiente y ahorro del agua,
en estas grandes empresas, en estos grandes consumidores de agua, donde la recirculan, y eso lo habilitó de alguna manera, lo reglamentó esa 1256. Uso agrícola creo que es el gran reto, pero no es, la resolución no está pensada para usos individualizados, es para un uso como el de la petar salitre, como el de la uso de la petar canoas, pero hoy salitre. ¿Qué vamos a hacer con esa agua? Entonces, ahí también viene un modelo, comillas, de negocio, William, que también hay que incorporar en este tema. Ya hablé de aguas subterráneas, voy a hablar un poco de los SUTs. Con Hábitat, la Secretaría de Hábitat, tenemos digamos, un relacionamiento muy directo porque se están pensando en construir 40 sistemas de uso de drenaje sostenible en la ciudad. Aquí el gran reto es el tema del espacio público, ¿no? Pero creo que ya están focalizados, ya hay bastantes estudios, hay normativa, hay insumos, un artículo que hizo usted, doctor Andrés, hace un par de 2 años, creo, 2, 3 años, de los SUTs para Bogotá, lo leí, otro tema de los Andes, pero fíjese que se llega a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con una ciudad impermeabilizada, ¿cierto? Aprovechar esos espacios de la estructura ecológica principal, pero ahí empiezan, oiga, eso no se toca, ojo. Entonces tenemos que empezar también a revisar esa normativa. Culmino con eso. Creo que la academia finalmente, pues, son claves. El profe decía que eso sirva para algo. Se lo capté ahorita. Que sirva. Realmente cuando hacíamos nuestras tesis, nuestros proyectos de grado, nuestros artículos, ojalá eso sirva para algo. Yo creo que en el marco, y bienvenido el tema de la gobernanza en red, podamos, desde la academia se pueda dejar pues los lineamientos claros para que finalmente se llegue a una solución no óptima, pero sí realmente para este caso y pensar al futuro. Bueno, pues la crisis nos deja de manifiesto pues la vulnerabilidad, ¿no?, que tenemos ante los escenarios de variabilidad y cambio climático, y también el repensar las soluciones de agua, la diversificación de alternativas de agua. Y si pensáramos como en temas que son claves hacia adelante y que a pesar de que no lo vemos en el corto plazo son fundamentales, son las apuestas de restauración de la cuenca. La cuenca del río Bogotá requiere una apuesta ambiciosa de restauración y de conectividad, vuelvo y repito, de esa estructura ecológica principal. Va a ser fundamental porque esto en el tiempo sí puede traducir en reducciones de costos precisamente en todos esos sistemas de tratamiento que estamos pensando. Y en ese sentido hay un proyecto muy grande que se viene trabajando con el Fondo Verde del Clima, en donde Andy va a ser socio, pero otras organizaciones también lo van a hacer, precisamente para tener una apuesta ambiciosa de restauración, pero también de innovación en mecanismos financieros. Eso se está trabajando con el Fondo Verde del Clima. Sé que la Secretaría hace parte, Conservación Internacional, varias organizaciones están en esa apuesta. Poder pensar en escenarios de innovación, como encuentros de la innovación en donde el ecosistema innovador pueda precisamente conectar los desafíos del agua con soluciones. Existen experiencias, por ejemplo, en Dinamarca, en donde el sector empresarial se sienta con la academia y con otras organizaciones a conectar oferta y demanda en torno a soluciones de las transiciones energéticas y de las transiciones a prácticas más sostenibles. No existe en Bogotá un centro, un hub de innovación que permita conectar los desafíos del agua con las soluciones, poder establecer como esos vínculos va a ser muy importante. Los escenarios de barrera normativa son cruciales para poder destrabar muchos de estos temas. No hay una mesa permanente de conectar soluciones a barreras normativas, y eso no puede ser un impedimento para generar estrategias de reuso, para generar estrategias de innovación, para proponer otro tipo de soluciones. Debería existir, y lo conversábamos con el director de recurso hídrico del ministerio, pues cómo podemos crear una mesa en torno a barreras normativas y pues poder destrabar un poquito aspectos relacionados con el reuso, que sí nos interesa muchísimo, entendiendo que ya hay unas reglas de juego y que también hay empresas que están
generando escenarios de reuso en la agricultura, pero no en agricultura con enfoque para consumo, pero sí con temas, por ejemplo, como plantaciones de palma o plantaciones forestales. Eso ya se está dando y hay industrias que lo vienen haciendo. Y ahí es muy importante el ejercicio con la academia precisamente para indagar mucho sobre pues cómo podemos utilizar esas aguas y qué efectos o no tienen en la salud pública, que eso es un tema fundamental. Desde la ANDI hemos promovido un modelo de gobernanza interesante que ha sido a través de los acuerdos biodiversidad y desarrollo. Básicamente estos modelos, sin desconocer que hay otras instancias, pues nos han permitido sentar a la industria con las instituciones y con las comunidades en esa conexión de oferta y demanda. Muchas veces lo que le falta a la industria es entender cuáles son las prioridades institucionales, tenerlas muy claras. A dónde le está apostando la Secretaría, a dónde le está apostando Parques Nacionales, a dónde le está apostando el Ministerio, cuál es ese portafolio, digamos, de planes institucionales y poder construir una visión conjunta de esa apuesta. Y en ese sentido, pues Andy ha buscado ser esa plataforma articuladora entre esos planes institucionales con las necesidades empresariales. Y es que las necesidades empresariales se concentran en nuevos planes, nuevas apuestas de desarrollo empresarial. También se concentra en planes de inversión y compensación. Hay recursos importantes en temas de inversión, compensación, que si lográramos conectar esas necesidades y esas, digamos, apuestas que tienen las instituciones en esos planes y las comunidades con esa demanda también de lograr inversión por parte del sector privado, pues podríamos lograr unas apuestas muy, muy interesantes. Hay mecanismos como las obras por impuestos que están aún, digamos, incursionando en temas de integrar la naturaleza en esas como una alternativa a esas soluciones. Esa es una plataforma, pueden haber otras plataformas, pero hay pocas plataformas que conecten la conversación empresarial con el ecosistema institucional y las organizaciones. Y ahí es muy importante trabajar en el dónde, el cómo y el con quién. Si logramos aclarar un poco eso, pues podemos dinamizar. Y en ese sentido, el empresariado ha querido invertir, por ejemplo, en ecosistemas de humedal y ha sido muy complejo. ¿Sí? Porque por un lado están las veedurías ambientales que hacen su labor de control y de verificación y de gobernanza. Por otro lado, pueden estar interviniendo 3 o 4 instituciones, el acueducto, la secretaría, la corporación autónoma. Entonces, cuando llega el empresario a invertir, tiene que hablar casi con 3, 4 instituciones, además las veedurías con prevención. Entonces, no hay como un actor que podría ser la academia, que permita como sentar una conversación sobre todo transparente sobre lo que se pueden hacer en ecosistemas. Pero tenemos empresarios interesados en hacer inversiones. Lo más importante es también dar esas garantías que nos permitan movilizar y crear, digamos, esas apuestas de inversión. Lo sé de manera directa, lo hemos intentado, por ejemplo, en el humedal Gualí, que es uno de los humedales más estratégicos de Cundinamarca, atraviesa es el humedal más grande, y ahí hemos buscado crear esas, digamos, núcleos de conversación entre organizaciones, comunidades, y hay muchos actores intervinientes y hace falta quien modere un poco esa conversación. Pero si logramos definir cuáles son los planes de manejo, los planes institucionales, las empresas no tendrían que inventarse nuevas cosas, sino alinear su inversión precisamente a esas apuestas y a esos planes. Y ese es un ejercicio, sin decir que lo va a resolver todo, en donde podemos contribuir. La ANDI representa un buen número de empresas aquí en la Sabana, cerca del 30% de la producción del PIB nacional se concentra en la seccional de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá. Y sí, una pregunta que nos hemos hecho es ¿dónde operan nuestras compañías? Y al poder traducir el dónde operan con esas prioridades, podríamos conectar inversiones importantes en zonas de acupuntura en la ciudad para dinamizar y mejorar las condiciones. También va a ser muy importante empezar a tener estas conversaciones desde la ciencia. Hace falta, hay mucha especulación, hace falta datos y sobre todo que la información sea abierta y disponible. En eso también hemos buscado desde el sector empresarial crear modelos de compartir datos abiertos. Lo estamos haciendo en biodiversidad, en agua sí un poco más,
complejo y es como crear algunas plataformas o mecanismos donde existan datos abiertos y disponibles y un poco más democráticos sobre el uso del agua y sobre la demanda del agua va a ser fundamental. Y cerraría también destacando la necesidad de pensarnos mecanismos de innovación financiera. El país está en mora de tener una taxonomía verde para Colombia, una taxonomía que nos permita hablar entre el sector empresarial, el sector financiero en el mismo lenguaje, y si esto se diera, digamos, a una escala tal vez más nacional, pero pues que podría apalancar la conversación en la ciudad, pues podríamos tener una conversación que movilice sobre todo temas de inversión, no solamente gris, sino también verde. En la ciudad, precisamente lo que quiere hacer la nueva taxonomía verde de Colombia es crear, digamos, un lenguaje común en términos a soluciones basadas en naturaleza, en torno a también medidas enfocadas a biodiversidad y adaptación al cambio climático. Entonces va a ser muy importante poder movilizar esa taxonomía que nos permita conectar esa conversación entre sector financiero y sector empresarial. Y sin duda, y desde el principio de corresponsabilidad, creo que hay todavía pues un reto y es poder movilizar más empresas en esta conversación de ir más allá de sus fronteras y poder conectar pues esas necesidades con esas soluciones y pues poder propiciar también modelos de empresa ancla que jalone precisamente a esa pequeña y mediana empresa que está en los territorios y que concentra pues la gran mayoría pues de la industria nacional y particularmente de la ciudad. Bueno, finalmente difícil construir algo más a partir de todo lo que ustedes han dicho, pero el mensaje de nosotros desde Bogotá, ¿cómo vamos? Estaría relacionado pues a apalancarnos en las cosas buenas que pueden surgir de esta crisis. O sea, yo creo que lo que está pasando hoy y ejercicios como este pues nos sirven como para aprovechar, apalancarnos de lo que está pasando para empezar a construir soluciones de largo aliento. Yo creo que pues todo lo relacionado con la gobernanza es absolutamente fundamental de crear como esta gobernanza del agua y actores con un liderazgo muy, digamos que eficiente en términos de las soluciones que necesita este tema y que esto nos permite, que lo que esté pasando hoy nos permita tener estas conversaciones, pues digamos que lo que tenemos que seguir es como con ese impulso, más allá de que de pronto lo podamos superar en el corto plazo. El segundo mensaje estaría relacionado pues justamente con lo que hablaba el decano de cómo convertimos esto y trascendemos desde la parte ciudadana de lo individual a lo colectivo y sobre todo fundamentado en cosas que están pasando bien. Por ejemplo, lo que nos decía también de Acueducto, pues apalancarnos de estas sensaciones de orgullo alrededor de cómo en Bogotá pues el consumo de nosotros comparado con otros lugares, cómo nos podemos aferrar de esas ideas y de lo que bueno que está pasando acá para construir las soluciones también y que toda la ciudadanía esté acompañando. Entonces, y tercero, pues cuenten también con Bogotá como vamos como digamos como esta plataforma multiactor que reúne a la academia y pues la Javeriana es socio de Bogotá como vamos, así como el sector privado a través de la Cámara de Comercio de Bogotá, el sector social de las fundaciones y los medios de comunicación que pues el tiempo también les acompaña. Entonces Bogotá como vamos es una plataforma que puede como construir o ser un actor relevante en este modelo de gobernanza dado las características que tenemos de esta representación de la sociedad civil, pero que construida también con diferentes actores. O sea, entonces, Muchísimas gracias a todos por su participación, por sus comentarios, su punto de vista. Yo creo que fue un ejercicio bastante interesante. Yo creo que logramos unos puntos de vista muy complementarios. Les agradezco mucho y bueno, si quieren pasamos a tomar un café y seguimos hablando. Muchas gracias.